Bienvenidos a este nuevo video y gracias por acompañarme en este nuevo proyecto donde aprenderemos a realizar estos trabajos que ustedes ven aquí, amigos. Y estos serán los hilos con los que trabajemos el día de hoy. Son hilos nylon de 0.8 milímetros para realizar trabajos parecidos a estos que están aquí, amigos. Este es el mismo diseño en un solo color y aquí varía con los hilos. Aquí hay 4 colores, pero son el mismo tejido. Así que, amigos, voy a preparar los materiales, voy a cortar mis hilos y ya vuelvo. Y amigos, aquí ya les muestro los hilos cortados. Son 8 hilos de 0.8 milímetros de grosor y los he ordenado de la siguiente manera. Aquí tengo 2 hilos de 60 centímetros, 2 hilos de 85, 2 hilos de 105 y 2 hilos de 130 centímetros, amigos. El diseño que estaremos realizando el día de hoy será parecido a este. Así que aquí he ordenado los hilos de menor a mayor. Y amigos, para empezar, voy a coger uno de los hilos más pequeños de 60 centímetros y voy a dejar unos 15 centímetros, esta distancia aproximadamente. Y voy a coger el siguiente hilo del mismo color, pero el más grande que sigue. Y aquí voy a hacer un nudo festón hacia adelante. Ahora haré lo mismo con el siguiente hilo que sigue, el que está aquí. Dejo mis 15 centímetros y repito el mismo nudo. Y a continuación, el último hilo de este color. Dejo mis 15 centímetros y realizo el mismo nudo. Ahora en esta parte, amigos, voy a regresar ahora de mayor a menor. Así que continúo con el hilo más largo, esta vez del color verde. Dejo mis 15 centímetros y realizo el mismo nudo. Lo mismo con este hilo, con el siguiente. Y ya saben que para hacer un nudo doy 2 vueltas al hilo de la siguiente manera, vean. Ahí di mi segunda vuelta y ahí tengo otro nudo. Lo mismo haré aquí, 2 vueltas, 1 y 2. Y ahí tengo otro nudo u otro hilo. Y por último el hilo más pequeño. Dejo mis 15 centímetros y anudo. Una vuelta y 2 vueltas. Y amigos, ahí ya tengo anudado todos los hilos a mi primer hilo, al hilo más pequeño que teníamos aquí. A continuación voy a coger el siguiente hilo de arriba y voy a hacer los mismos nudos, pero voy a dejar sin tejer estos 2 últimos hilos. De la siguiente manera, amigos. Con estos hilos, amigos. Con los 5 hilos que continúan. Dos vueltas con cada hilo para formar un nudo. 1 y 2. 1 y 2. Y el último hilo, amigos. Nuevamente aquí separo estos hilos y hago lo mismo con el primer hilo de arriba. Cojo el primer hilo, lo pongo en mi boca y esta vez anudo los 3 hilos que continúan. 1, 2, 1 y 2, el último hilo. Nuevamente separo esos 2 hilos y ahora anudo el último hilo verde sobre mi hilo rojo. Y amigos, ahí lo pueden ver cómo ha quedado el tejido. Aquí lo que voy a hacer es anudar estos hilos para que no me estorben. Aquí pueden ver cómo vamos avanzando con el tejido. Estamos en esta parte y ahora aquí vamos a regresar.
para formar el triángulo. Y lo que voy a hacer, amigos, aquí es lo siguiente. Voy a coger este hilo y sobre él voy a anudar el hilo verde, pero esta vez haciendo un nudo hacia la izquierda o hacia atrás. De la siguiente manera, vean. Hago un círculo aquí y jalo el hilo por ahí. 2 veces también. Una y nuevamente. 2. Separo los hilos y hago lo mismo con el siguiente hilo que continúa. Voy a hacer un nudo de vuelta. Ahí ya tengo otro nudo. Otra vez más. Con el siguiente hilo estoy haciendo nudos hacia atrás esta vez. Y ahora este hilo. El último hilo. Y ahí ya estoy haciendo nudos, pero hacia la otra dirección. O sea, hacia la izquierda o hacia atrás. Y así vamos cambiando el sentido del tejido, ¿vean? Y una vez que estamos ahí, amigos, voy a coger el segundo hilo, este hilo de aquí, y voy a tejer el hilo verde sobre él. Y luego tejeré este hilo, haciendo el mismo nudo hacia la izquierda o hacia atrás. Una vuelta y 2 y completamos un nudo. Ahora este hilo. 1 y 2. Ahí tenemos los hilos que ya anudamos. Cogemos este hilo de aquí y vamos a tejer todos estos hilos sobre él, haciendo el mismo nudo. Y amigos, ahora el último hilo. Aquí vamos a unir todos los hilos sobre este hilo de aquí, haciendo el mismo nudo, ya saben. Aquí puedo agarrar el hilo con mi dedo para que no se mueva y quede más ajustados. Vean. Ahí anudo, pongo mi dedo para que el nudo no se mueva y hago la segunda vuelta. Y el último nudo, amigos. Ahí ya pueden ver cómo vamos formando el tejido. Y ahora lo que quedaría es hacer lo mismo, pero de manera contraria. Aquí a continuación vamos a tejer sobre este hilo de aquí todos estos hilos, amigos. ¿Ok? Vamos a tejer todos los hilos sobre este. Seguimos haciendo los nudos hacia atrás o hacia la izquierda. Vean, amigos, ahí hemos tejido todos los hilos sobre este hilo. Y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Vamos a dejar a un lado estos hilos y vamos a tejer sobre este los 5 hilos que continúan aquí.
Este es el cuarto hilo. Y el quinto. De nuevo separamos estos hilos, que no los vamos a usar en este momento, y cogemos el último hilo, o el primer hilo de abajo, y tejemos estos 3 hilos de aquí. Seguimos haciendo nudos hacia atrás o hacia la izquierda. Y ahora el último hilo. Y amigos, vean, ahí ya lo tenemos listo para hacer el cambio de sentido. Ahora vamos a hacer sobre cada hilo verde un nudo hacia la derecha. Empezamos por abajo o podemos empezar por arriba también. Vamos a empezar por arriba, amigos. Cogemos el primer hilo y aquí hacemos ahora un nudo hacia la otra dirección, o sea, hacia adelante o hacia la derecha. Separamos estos dos hilos y hacemos lo mismo con el hilo que continúa. Vean, ahí hemos hecho un nudo hacia la izquierda y ahora vamos a regresar con un nudo hacia la derecha. Nuevamente separamos los hilos y cogemos el hilo que sigue y hacemos lo mismo. Volvemos a separar y ahora el último hilo. Y aquí, amigos, ahora sí anudamos todos los hilos con dirección hacia la derecha. Vean. El siguiente hilo. Vamos a tejer estos hilos de aquí. Y el último hilo. Y ahora este hilo de aquí, amigos. Y ahí pueden ver, amigos, ya cómo se va formando el tejido. Y ya como pueden ver es simplemente continuar. Es repetir lo que hemos hecho aquí y seguimos repitiendo, ¿no? En este punto, ya saben, cogemos el primer hilo y anudamos todos los hilos. Luego si cogemos el segundo y vamos dejando uno y así hasta terminar. Voy a repetir una vez más para que lo vean, amigos. Ya saben que estoy haciendo nudos hacia adelante esta vez. Aquí voy a tejer todos los hilos.
Y ahora con el siguiente hilo voy a tejer todos estos hilos. O sea, sobre este voy a tejer estos de aquí y estos los voy a dejar sin tejer. Aquí tejemos los 3 hilos que continúan y por último el último hilo. Ahí pueden ver. Y ahora ya saben, vamos a regresar. Así que amigos, voy a continuar con el trabajo y ya les muestro el final para explicarles cómo hacemos los amarres y así terminar con el trabajo del día de hoy. Así que amigos, ya vuelvo y continuamos. Y amigos, aquí estoy de regreso ya para mostrarles el trabajo casi terminado. Ya terminé de hacer el tejido, que mide alrededor de 15 centímetros. Y amigos, aquí ya para cerrarlo, vamos a hacer que el tejido termine en forma recta. Así como hacíamos antes de doblar. Vamos a hacer lo mismo aquí. Y en este caso voy a separar estos 2 hilos, ya que no los voy a usar. Y con el primer hilo voy a tejer el resto de hilos que está aquí. Ahora el siguiente hilo. Igual separo estos 2 hilos. Y el último hilo ahí, amigos. Y de esta manera cerramos el tejido, vean. Y se formó el último triángulo verde. Lo mismo vamos a hacer aquí. Y ahí pueden ver, amigos, que ya tengo el tejido terminado. Y ahora sí nos toca hacer la parte final, que sería la parte de los amarres, que ustedes ven aquí, y nuestros nudos corredizos. Para lo cual voy a utilizar esta madera, que es donde hago mis nudos planos y en espiral. 3 pedazos más de hilo de aproximadamente 30 centímetros. Y 2 pequeños accesorios, como los que tengo aquí. Así que vamos a empezar. Voy a amarrar el tejido aquí a la madera. Vean. Aquí lo voy a amarrar para poder realizar mis nudos planos. Y aquí, amigos, en esta parte de aquí voy a realizar 8 nudos planos de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
un par más. 7 nudos está bien. Vamos a dejarlo en 7. Voy a cortar aquí. Y luego voy a quemar. Luego desamarro el tejido. Y de estos hilos me voy a cortar 2 hilos para quedarme con 4. Ok. Voy a cortar un hilo rojo y un hilo verde. Estoy buscando los hilos más cortos. Luego que corto ahí, voy a cortar al final de los 4 hilos y a quemar para poder pasar los hilos a través del accesorio. De la siguiente manera, acá están los accesorios y vamos a pasarlo. Luego, con la ayuda de un hilo, voy a amarrar el tejido a la madera. Así, amigos. Ahí amarro el hilo, los 2 hilos, para que me dé un poco más de tamaño, un poco más de longitud. Y ahí amarro el tejido. Y amigos, con la ayuda de este plástico que mide 7 centímetros, voy a medir la distancia para poder colocar el accesorio. Y luego, con la ayuda de uno de los 3 hilos, voy a realizar 4 nudos en espiral. Así, amigos. 1, 2, 3 y 4. Luego coloco el accesorio y hago 4 nudos más. 1, 2, 3 y 4. Nuevamente aquí corto y voy a quemar los hilos. Aquí, amigos. Así que aquí ya tengo un lado terminado. Me faltaría hacer el otro. Y luego ya terminaríamos con nuestro nudo corredizo para poder sacar y quitarnos el trabajo cuando deseemos. Así que, amigos, ya vuelvo. Voy a terminar el otro extremo y volvemos para hacer el nudo corredizo. Y, amigos, aquí ya les muestro ambos extremos terminados. Solamente nos quedaría hacer nuestro nudo corredizo, para lo cual vamos a usar el tercer hilo que tengo aquí en mis manos y vamos a amarrar el tejido a la madera con la ayuda de este hilo, para de esa manera realizar nuestros nudos planos, que serán los que formen nuestro nudo corredizo. Aquí ya tengo amarrado el hilo a la pulsera y lo vamos a amarrar a la madera. Lo amarramos ajustado para que los hilos no queden mejor. Y aquí en esta parte voy a realizar unos 10 nudos planos. Ellos serán nuestro nudo corredizo. De la siguiente manera, amigos. Estos nudos sí no los hacemos tan ajustados para que puedan deslizarse. Aquí ya voy 5 nudos. Y ahí, amigos, voy a probar para que los nudos corran. Ok. Y ahí luego corto ambos extremos y los quemo. Y de esta manera estoy terminando el trabajo del día de hoy. Espero que el trabajo haya sido de su agrado. Y ya nos estamos viendo en un próximo video, amigos. Cuídense.
y gracias por acompañarme.